Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por recibirnos en vuestra finca. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí a nuestra tierra. Somos arquitectos y nos dedicamos a la construcción en madera, principalmente, madera laminada. Que además es lo que estamos viendo aquí detrás nuestro. Sí, es nuestra plantación y esta en concreto es una parcela demostrativa, una parcela dentro de la agrupación en la cual pues experimentamos con diferentes clones de chopo. ¿Cómo habéis decidido utilizar el cáñamo industrial para vuestro proyecto? Surge de la necesidad de dar una rentabilidad también al espacio entre medias de nuestros marcos de plantación. Tenemos 5 metros entre ejes de chopo, que esa tierra pues también podría tener otra utilidad paralela al crecimiento del chopo. El chopo tarda unos 10 años en producir su corta para uso industrial y entonces planteamos la utilización de otros cultivos. Y ahí surgió la conexión con el cáñamo, producía unos beneficios a través de su sistema radicular en conexión con el chopo. Entonces se mejoran a nivel de absorción del carbono, absorción de las sustancias químicas que antiguamente han ido teniendo nuestros suelos, abonos químicos, fitosanitarios, y todo eso queda acumulado en la tierra. Y el cáñamo lo que hace es una bomba de extracción, lo absorbe en sus raíces y en su fibra. Y entonces lo que hace es descontaminar el terreno junto con el chopo, que también hace esa función. Y ambos se benefician. Y luego su sistema radicular se interconecta, el chopo con el cáñamo, y establecen unas conexiones de cara a las plagas y a los insectos que vienen y que pueden taladrar y afectar al chopo. Pues las raíces del cáñamo interaccionan con el chopo haciendo como un medicamento, para entendernos, ¿no? Interactúan entre ellos y hacen proteger de esas futuras plagas de una forma más resiliente. Y bueno, pues el cáñamo siempre ha formado parte de diferentes rotaciones de cultivos, principalmente cereales de invierno, que se utiliza siempre para el control de malas hierbas, y siempre ha formado parte de la agricultura de este país. Lo que pasa que ha sido un gran desconocido hasta hace poco tiempo, porque bueno, con el boom del famoso CBD, pues los cultivos se han multiplicado de forma exponencial. Hemos pasado de un cultivo en el que en muchas ocasiones se utilizaba en las viviendas para alimentar las gallinas o los jilgueros o los canarios, los cañamones de toda la vida, ¿vale? Sí. Que también en algunas fiestas de los pueblos en septiembre se vendían los cañamones tostados y demás, pero con un reciente redescubrimiento de la planta, como ha pasado con muchas otras, y se han conocido nuevos usos y beneficios de la propia planta, pues se dispara la producción de flor, que era algo que en España no se tenía muy en cuenta porque no teníamos a quién vendérselo. ¿Cuándo empiezas a iniciarte en el sector de cáñamo industrial? ¿Cómo empieza tu historia en este sector? Trabajaba en una empresa que nos dedicábamos a la alimentación animal y en una feria en Alemania empiezo a escuchar cómo están utilizando la torta de cáñamo como prebiótico y probiótico en la alimentación, como complemento alimenticio en la alimentación porcina, ¿no? A partir de ahí empiezo a conocer también cómo es la planta, ¿no? O sea, empiezo a darme cuenta de que la planta se aprovecha todo,
O sea, que podemos aprovechar la cañamiza, que podemos aprovechar las hojas, que podemos aprovechar la biomasa y sobre todo, en este caso en el que yo me estoy centrando más, es en el grano para alimentación. Los sajones llaman a la planta del cáñamo la pig plant, la planta cerdo. Eso es muy típico en España, que del cerdo se aprovecha hasta los andares, ¿verdad? Exacto. Tenemos que el cáñamo, podemos producir un biocombustible, tenemos que el cáñamo nos sirve para descontaminar tierras contaminadas por metales pesados, tenemos que el cáñamo nos permite limpiar el aire. Tiene multitud de productos que puedes realizar y en ciclos muy cortos de vida de esa planta, porque si tú, por ejemplo, materiales como la celulosa, el papel y todos estos biomateriales que se utilizan de los árboles, necesitas 8 o 10 años para crecer estos árboles, con el cáñamo en 3 o 4 meses. Una hectárea produce la misma material de celulosa o de papel vegetal que 10 hectáreas de bosque. Y estar constantemente produciendo masa forestal, productos industriales, veo que estamos entrando en la era de los biomateriales por el tema de la contaminación en la tierra y que es un gran problema que tenemos hoy en día, y tanto a nivel como en las telas, pues como la construcción y todo, pues produce muchísimos residuos no reciclables que estamos echando al planeta, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que va a venir una era de los biomateriales por estos problemas de contaminación que tenemos tan gordos en el mundo, ¿no? Y el cáñamo pues es una de las polivalencias a nivel de una planta que tiene más versatilidad en cuanto a biomateriales. El aislante es mucho menos pesado, no es contaminante, no produce residuos y es mucho más aislante que cualquier otro tipo de aislantes. Los ladrillos ecológicos, aislamientos térmicos, acústicos, los morteros de cal, son productos derivados del cáñamo que van a ir desarrollándose en los próximos años. Desgraciadamente, de un tiempo a esta parte, en los últimos 3 o 4 años, se relanzó el cultivo de forma exponencial para el cultivo de la flor. Hubo una confusión bastante importante con la marihuana porque son plantas muy parecidas, de hecho son de la misma especie, aunque ambas son subespecies. Y entonces hay una controversia ahí, que esto es lo que realmente está frenando el desarrollo de esta industria. Para que la gente entienda que dentro de lo que es el cannabis sativa L, tenemos las sativas, que son las no psicoactivas, que son las que se han plantado durante 12.000 años en Europa, las índicas, que fueron quizás las primeras que se plantaron por la parte de la India y por la parte de Asia, que eran también más medicinal, se utilizaban también más para el tema medicinal, que eran la parte que contienen más THC, y después, bueno, con el tema del tiempo, pues se fue extendiendo hacia Europa, y aquí nos hemos quedado con las sativas desde hace muchísimos siglos. España, por ejemplo, fue una de las primeras potencias en cáñamo industrial en la época de Cristóbal Colón. Desde que España es España ha existido el cáñamo y está asociado a nosotros. El imperio español naviero se fue tan potente y tan desarrollado precisamente por todo el cordelaje, las velas y demás que se producían con la fibra del cáñamo. La fibra del cáñamo es la fibra natural más larga del mundo, la más resistente, la más elástica, la más trabajable. Entonces era una fibra puntera y nuestro país siempre ha sido puntero en la producción de cáñamo. De hecho, no existe en el mundo ninguna semilla de cáñamo industrial que no contenga genética española. O sea, fíjate si el cáñamo forma parte de España y de los españoles. Los billetes, por ejemplo, de 100 pesetas, los que se acuerdan de los billetes de 100 pesetas estaban hechos de cáñamo. A nivel histórico, pues ya sabemos que en las pirámides hay símbolos de la hoja del cáñamo y tal, porque ya era un material que se usaba desde hace milenios, ¿no? En principio yo empiezo un proyecto con una cooperativa agrícola en Galicia porque mi interés era que unas tierras que teníamos familiares allí y estos pueblos tan abandonados en la España rural, cómo activar un poco otra vez esa conexión de nuevos cultivos, de nuevas tecnologías, de nuevos proyectos y fomentar todo lo que es el tema rural, ¿no? Y yo viendo la progresión que tomaba pues, el medio rural,
de que cada vez se dejaba el campo y que cada vez se degradaba más el campo, que la actividad agraria se perdía, pues yo pensaba en un futuro qué se podría hacer para reactivar esa actividad agrícola en el pueblo. ¿Y qué hicisteis? ¿Cultivar cáñamo para biomasa, para semilla, para grano? En principio cultivamos cáñamo para biomasa. Lo primero que hicimos fue probar en una de las fincas de la familia pues un trocito con semilla de cáñamo industrial. Y a partir de ahí pues fue muy bien, creció perfectamente, se desarrolló muy bien. Es un cultivo que no requiere mucha atención especial, se cultiva muy fácil. Y fueron los dos productos primeros, ¿no? Por un lado semilla y por otro lado la biomasa del cáñamo, ¿no? El triturado de la flor, pues empezamos a envasarlo, dimos de alta una marca, dimos de alta el registro de sanidad y empezamos a envasarlo pues en formato de 50, 100 gramos. Todo esto un negocio familiar, pequeñito, arrancando poco a poco. Probando nosotros para ver aquello cómo funcionaba. Entonces, después de la experiencia de este primer año, que fue un primer año meramente de prueba para ver cómo se daba, empezamos a expandir más el cultivo, involucrar a otros agricultores del pueblo, que era nuestro objetivo al final era buscar un cultivo donde la gente pudiera volver a cultivar, aprovechar esas tierras, poder conservar los sistemas de riego y que volviera a funcionar de alguna manera el tema agrícola en el pueblo, ¿no? La proyección fue muy buena desde el inicio, en 2010 o así, hasta 2018. Y empezó el boom del CBD. ¿Por qué? Pues porque tenía muy buenos resultados. La gente en ese momento tengo que remarcar que tuvimos la gran suerte que en ese momento todo esto era legal, alimentario y legal. Me llamó mucho la atención porque desde el primer momento vi una posibilidad real de que el cáñamo podría ser un cultivo de futuro y que podía pues cumplir con los objetivos que yo pretendía, ¿no? Hola Xavi, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos. Además nos recibes en una piscina, que es algo muy simbólico para lo que ha sido tu carrera. Y nada, me gustaría empezar contigo hablando un poquito de qué relación tienes con el deporte. ¿A qué te has dedicado y a qué viene esto de la piscina? Cuéntame un poquito. Yo me rompí el brazo por 3 partes en su día y me dijeron que no se iba a poder mover, que me iba a quedar el brazo casi paralítico. Y al final mis padres, que se lo agradezco, me apuntaron a aprender a nadar mejor. Comencé en un club que se llama El Olimpo, ahí donde soy yo, que soy de Santa Coloma de Gramenet. Y allí comencé a hacer mis primeros pinitos como dentro del mundo del agua. Después fui nadador y después del nadador yo monté junto con otros dos personas más, montamos un club que se llama el Club Natación Santa Coloma. Y ahí comencé ya a jugar a waterpolo. Dentro del que es el mundo del waterpolo he ido subiendo como jugador profesional y de ahí he pasado también al arbitraje, que he sido también árbitro nacional de waterpolo y he estado en algún mundial y sigo actualmente vinculado al mundo del deporte como árbitro de waterpolo y también como nutricionista deportivo. Xavi, me gustaría saber cómo de ser deportista de élite, árbitro, nutricionista, pasas a trabajar en el sector de la farmacia. Hice al final nutrición deportiva humana y al final me metí dentro del mundo de la farmacia. Y entonces en el 2021 monté un laboratorio, Ganesi Vital, y entonces mi directora técnica, Andrea, dijo, ella había estudiado en un centro de investigación médica las plantas de cáñamo, porque tiene tantos beneficios y queremos aprovecharlos para dárselo a la gente, ¿no? Y transmitirlo y que la gente disfrute y que los aproveche. Por eso nos hemos metido dentro de este mundo del CBD. Entiendo que vuestro producto estrella son los parches de CBD y además tienes la patente.
Con lo cual, me gustaría que me hables un poquito más. ¿Qué son esos parches? ¿Cómo funcionan? Es un modelo de utilidad aprobado por la Organización Española de Patentes y Marcas y son unos parches completamente transparentes, waterproof, que lo puedes utilizar dentro del agua. Lo utilizan deportistas de élite, tenistas, waterpolistas, triatletas. Tiene CBD aislado, libre de impurezas, y después tiene una micromembrana inteligente que te lo va soltando durante 24 horas progresivamente a nivel dérmico y transdérmico. Puede llegar, aunque no se puede nombrar de cara a la EMS, porque entonces ya tenía que ser un producto médico, pero tiene unos grandes beneficios, sobre todo para la recuperación general ante cualquier sobrecarga y otras palabras que no nos deja decir aún AEMS, pero nos lo dejará decir algún día. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el uso del parche al uso del aceite de CBD o cremas que nos podemos encontrar ahora mismo ya en casi cualquier tienda de CBD? Es una innovación, ¿no? Y al final tiene sus grandes ventajas, sobre todo biodisponibilidad. No lo digo yo, lo dicen muchos estudios, está entre un 95 y un 98%. Entonces tiene mucha más efectividad. Y sabemos que en las cremas pueden llegar a un 35 o un 40%. Y voy a hacer una reflexión mental. ¿Por qué no me dejan o no nos dejan hacer a nosotros publicidad de los beneficios del CBD? Supongo que es también porque hay mucha confusión y la gente no entiende muy bien cuál es la diferencia del cáñamo y la marihuana, del CBD y del THC. Y tenemos que destacar que el CBD no es psicoactivo, ¿verdad? Al final no tiene THC, no es psicoactivo, al final no produce esa dependencia. Además está recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No lo digo yo, ni lo decimos los que estamos dentro del sector, lo dice el máximo organismo de la salud. Hola Maribel. Hola, ¿qué tal? Mira, te he traído un cafecito. Muchas que gracias. por la mañana viene bien. Pues sí. Y más después de un día duro en el CIS. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bueno, dentro de lo que cabe, pues la experiencia un poquito, yo diría que demasiado dura. ¿Cuándo has entrado? Entré el 29 de octubre, o sea, el día de la nana justamente. Uh-huh. ¿Y cómo es eso? Es que no tengo ni idea, porque al final no es una cárcel como tal. No, Entonces... es un centro de reinserción social. Uh-huh. Es cuando, digamos que, por ejemplo, yo no tengo antecedentes. Sí. Y al no tener antecedentes, pues claro, es como que te ponen allí y es un castigo y es verdaderamente es como una cárcel. Solo que duermes, ahora mismo, por ejemplo, yo salgo a trabajar, todos los días salgo a las 10 de la mañana y entro otra vez a las 11 de la noche. Entonces tengo que estar todos los días saliendo a trabajar y volviendo a entrar a dormir. Entonces, ¿y cómo lo llevas con tus niños y todo? Ahí está. Lo duro es el tema de los niños, por ejemplo, porque claro, el tener que irte, dejar tu casa y tener que irte a dormir a un sitio donde no van a estar ellos y te están esperando y el no poder dormir con ellos y tal, pues claro, es un poquito duro. Y más el no poder tampoco llevarlos al colegio. ¿Y ellos cómo se sienten? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Ellos te han comentado algo? Lo están viviendo un poquito mal, lo que pasa es que ellos no saben dónde estoy realmente. Porque yo la verdad que por el tema del cáñamo industrial, nunca jamás en la vida me pude imaginar que yo podría estar ahí. O sea, y la verdad que es duro. Y bueno, por lo demás, entiendo que lo estáis sobrellevando, ¿no? Pero por lo demás sigues trabajando, me has dicho, en la tienda. Exactamente, sigo trabajando en la tienda, sigo vendiendo CBD, tanto en cosmética como en flores. Y sigo haciendo la vida normal dentro de lo que cabe. ¿Y cómo es que...? Claro, eso es lo que no entiendo, ¿no? Porque al final si
te han encerrado, te han metido en esta situación, pero aún así, por cáñamo, por CBD, pero aún así te dejan venderlo, te dejan ir a trabajar. Exactamente. Es un poco una paradoja, ¿no? Exactamente, pero eso es España, es las leyes que tenemos y yo tampoco lo puedo entender porque verdaderamente es que estamos como en un juego del calamardo. O sea, es un poco una línea que como pises un poquito la línea estás perdido. O sea, ya es como que te pierdes. Es como, por ejemplo, el tema del CBD, lo que es la analítica, ¿no? Yo, por ejemplo, yo compré el CBD con factura, yo he pagado a Hacienda, del cual Hacienda sí que se ha llevado su IVA. Lo has comprado de una empresa también, Exactamente. ¿No? Y claro, es como un vacío ilegal, ¿no? Una cosa muy rara, muy extraña. Porque ¿por qué si yo compro una cosa con IVA, yo compro una cosa tan legalmente, por qué ahora tengo que cumplir condena? Es lo que no entiendo. Pues lo que no entiendo es, o sea, si estás haciendo algo ilegal por lo que cumples una condena, pero a su vez, mientras tanto, te permiten seguir haciéndolo. ¿Qué tal? Héctor. ¿Cómo estás, Hola, Isabel? muy bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué? Sé que vienes de un juicio, ¿verdad? Sí. De Almería. De Almería vengo, sí. ¿Qué tal? Bien, un poco peleón, que digo yo, porque siguen con el argumento de que la flor está prohibida por ser flor, independientemente de su nivel de THC, lo que, bueno, más pronto o más temprano tiene que caer, ¿no? Sí. Es como tratar una botella de whisky igual que una botella de agua, lo que no tiene sentido, ¿no? Tratarla igual por el formato, ¿no? Porque es una botella, ¿no? Y el derecho penal se aplica cuando una sustancia es droga, por lo tanto coloca, hablando vulgarmente, es decir, es psicoactiva, y eso es lo fundamental, ¿no? Y eso depende del nivel de THC, pero bueno, esperemos que se haga justicia, ¿no? Y su señoría pues tome la resolución correcta, que es la absolución, ¿no? Esperemos, que a veces pasa también, ¿no? Entiendo, tienes casos muy positivos que han terminado Sí, bien. sí, no, en general terminan bien, Sí. pero claro, ya no es solo cómo terminan, sino cómo empiezan, ¿no? Porque truncan proyectos empresariales con muchas inversiones, porque a ti te pueden absolver a los 2 años, 3 años, pero ¿qué ha pasado? Se arranca, se destruye el material. De eso precisamente vengo a hablar contigo. Pues si quieres pasamos y Venga. te intento explicar... ¿Y me cuentas todo? Sí, intento Vamos a ello. aclararlo, ¿no? Porque es un tema confuso, a pesar Sí. de que, bueno, es una flor, es una planta. Eres un referente en el sector de cáñamo industrial. Gracias. ¿Cómo es que comienzas en todo esto? ¿Te especializas un poquito más en este tema? Bueno, yo y nuestro despacho y Brotsamberg nos hemos especializado en salud pública y en, digamos, sobre todo en sustancias naturales, ¿no? Vivo en una zona donde se ha cultivado cáñamo tradicionalmente. El cáñamo se ha cultivado en muchos sitios, fíjate que llegó a ser un producto estancado, incluso un producto el cual el Estado controlaba su precio por la importancia que tenía para la economía, ¿no? En la zona donde vivo, la industria del calzado nació con el cáñamo industrial también, y en ese marco pues hay una nueva oleada de cultivo de cáñamo industrial. Los primeros que se lanzan a comercializar pues nos consultan, ¿no? Y tocamos también el tema medioambiental y creemos que el cáñamo es una planta con muchas utilidades, ¿no? Y sabrás también la historia, ¿no? Que también posiblemente la prohibición de la planta en general y la demonización de la planta del cannabis en general vienen por cuestiones económicas, a veces no por cuestiones, digamos, de utilidad o por cuestiones científicas, ¿no? La convención de 1961. Sí, han pasado años desde ello, ¿no? Han Más de pasado medio años. siglo. Cuéntame, ¿qué opinión tienes sobre ella y por qué seguimos hablando de esa convención cuando estamos en 2023? Que esto es de la Edad Media, lo recuerda siempre un amigo periodista, pero es que es de la Edad Media. El preámbulo de la Convención de Viena, la introducción, dice por la salud física y moral. Es decir, vale, la salud física bien, pero la moral, ¿qué es la moral? ¿No? La moral no debería estar dentro del derecho, sobre todo del derecho sancionador. Es decir, la moral es una cosa que queda dentro de la piel de cada uno. Como decía Antonio Escotado, de la piel para adentro no hay estado más soberano que yo, para regular sobre lo que quiero o no quiero hacer con mi cuerpo. Sigue siendo la piedra angular
que regula la cuestión y como es bastante imperfecta, pues da lugar a interpretaciones, pero bueno, creo que son interpretaciones interesadas porque se puede extraer una conclusión clara de la Convención, ¿no? La Convención en su artículo 1b fiscaliza el Cannabis sativa L como las unidades floridas y las hojas anexas. De ahí viene la interpretación de la Fiscalía y de las autoridades fiscalizadoras, incluso de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, pero bueno, que es un órgano técnico y cada vez se tiene que alejar más de eso porque no tiene sentido, ¿no? Fíjate que en 1961 no se había descubierto el THC aún. El THC se descubre en 1964 por Meucholán, gran investigador de la cuestión, y se fiscaliza el THC en 1971. Es decir, la Fiscalía está utilizando una interpretación literal, las unidades floridas de la cannabis sativa L, independientemente de si es industrial o no, cuando no se había descubierto ni siquiera el THC, es decir, el componente que tiene efectos psicoactivos. Aparte, no puede ser droga algo que no coloca. La Convención de Viena excluye el cáñamo industrial en el artículo 28.3 y establece unos límites en cuanto al nivel de THC. ¿Y cuál es la diferencia en un marco legal entre la planta de la marihuana y la planta de cáñamo industrial? La diferencia básica son los niveles de cannabinoides, en concreto el nivel de THC. Si coloca, hablando vulgarmente, o no coloca. En concreto, a nivel europeo está ahora establecido en el 0,3%, pero desde documentos internacionales de la ONU, el STNAR 40 en concreto, establece como método preferente de diferenciación el índice de psicoactividad, es decir, la relación entre cannabinoides. ¿Por qué? Porque el CBD en concreto no solo no tiene efectos psicoactivos, eso lo ha dicho ya en un informe en 2018 de la Organización Mundial de la Salud, sino que contrarresta los efectos del THC. Nosotros entendemos que el límite podría ser incluso hasta el 2%, ¿no? Incluso nosotros hemos tenido casos en una variedad modificada genéticamente que tiene 0% de THC, ¿no? Y por ser flor se ha abierto procedimiento también, ¿no? Nosotros tenemos documentos, una asociación del año 2012 y del 2007, en que la jefa de servicio del Departamento de Drogas de la Agencia Española del Medicamento, por escrito a un juez le dice: la flor de cáñamo, que no supera el 0,3%, no forma parte de un ilícito penal. ¿Por qué? Porque es un producto agrícola. ¿Vale? Cuando empieza a existir el boom del CBD y la flor empieza a valer dinero y los agricultores empiezan a ganar dinero, la Agencia Española del Medicamento lanza una circular en la que dice que toda la flor del cáñamo, independientemente de su contenido en THC, es droga. Y de repente, de la noche a la mañana, empiezan a detener a todos los agricultores en España. Porque los cultivos tienen flor, como cualquier cultivo. Si yo quiero tener un grano, o quiero tener una semilla, o quiero tener un fruto, previamente tengo que tener una flor. Sin flor no hay fruto, ni semilla. Porque estuvimos con la directora territorial del Ministerio de Agricultura reunido en Madrid. En la misma calle Atocha hay varias tiendas de flores de cáñamo. Entonces, antes de entrar al ministerio, compré un par de cajitas de flor de cáñamo con mi ticket y fuimos allí a reunirnos con ella y le dije: ¿esto es droga? Lo he comprado a 100 metros de la puerta del ministerio. Buena, ¿eh? Claro. Digo, ¿esto es droga? Porque ustedes han emitido una circular diciendo que la flor del cáñamo es droga, independientemente del contenido de THC. Me dijo la señora: no, lleva usted razón. En el año 2020 hubo un boom en el cultivo por la zona Almería-Granada, básicamente. El cultivo de flor, de CBD. Eso, y tratándolo claro, un poco como marihuana, claro, y no como claro, cáñamo. Claro, alguien pues bueno estuvo intentando mezclar. En fin, ahí hubo un punto de encuentro en lo que era la marihuana y el CBD, y esto perjudicó muchísimo a los que trabajamos con el tema del CBD, porque se decidió ser radical contra este cultivo de la flor. Para nosotros es difícil distinguir
Para evitar problemas, cortamos de raíz y dijeron, si es flor, no lo vamos a permitir. Se iba funcionando y la verdad que aunque en el sector, ya te digo, se metió mucha gente la que no debería haberse metido, aún así los que hacíamos las cosas bien, todo perfecto, todo legal, viendo todas las historias, pues íbamos funcionando. En España, como éramos pioneros, no había nadie que apostara por el cáñamo industrial ni nada, y empecé a hacer clientes fuera de España. En los dosieres, yo en los primeros cultivos hicimos 300 analíticas en las 10 hectáreas. Cada analítica vale 90 euros. E incluso en los cultivos yo me acuerdo que de primera la Guardia Civil y todo eso, cuando se acercaba allí se hacía fotos con nosotros porque la planta es muy parecida al cannabis. Y yo siempre con analítica y con eso porque yo no quería salirme de la legalidad. Y empezamos a funcionar y de golpe de porrazo nos mandan un escrito que no podíamos envasar más flores de baño. Que en España hay más de 2.500 puntos de venta de flor de cáñamo industrial, siempre que la flor se produzca en otro país de la Unión Europea. Pero si un agricultor español quiere producir flor, le detienen, le judicializan, le embargan. De golpe porrazo, ya te digo, bancos, en publicidad de Google cuando yo ponía anuncios me los vetaba y me quitaron las pasarelas de pago. Cuando empezó todos estos problemas, tuvimos que ir quitándonos gente. Teníamos jornaleros autónomos, pero contratados por las empresas, creo que había 7 personas. Era la época post-COVID y nosotros pensamos que era una buena idea plantar cáñamo y hacer nuestra marca con nuestras flores. ¿Qué pasa? Que nos pegábamos una hostia terrible porque ya cuando estaba la planta para coger, yo me piré a Suiza a una feria a intentar hacer negocios internacionales, ¿no? Conseguir contactos, pues empezamos a cosechar y ahí empezó todo. No había día que no hubiera un compañero que le hubieran precintado el cultivo, que estuviera en cárcel, qué tal. Pero bueno, el destino con nosotros fue más caprichoso, nos dejó continuar. Por aquel entonces se puso de moda que teníamos que llevar a un centro de transformación las plantas para poder cosecharlas y luego manipularlas y coger la flor. ¿Por qué tengo yo que comprar el producto ya envasado en otro sitio si yo soy productor? Entonces yo no tengo márgenes. Porque entiendo que todos los que cultivan cáñamo industrial, o sea, CBD, por ejemplo, se tienen que llevar el producto, la planta entera fuera para manipularla porque aquí no pueden, a no ser que tengan ciertas licencias. Porque la Agencia Española de Medicamentos, aparte de mentir, y lo digo claramente porque mienten en sus circulares, ¿vale? Han mostrado un interés desmedido por controlar un producto del que no tienen competencias, porque todos tenemos que trabajar en igualdad. La realidad es diferente. La realidad es lo que te digo. Visitas Italia, visitas Francia, visitas Grecia, República Checa, que es donde están yéndose nuestros compatriotas españoles a producir, porque ahí no tienen ningún problema. Ahí han acatado la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces cogen, siembran, cultivan, producen y transforman. Y nos venden semillas, nos venden flores, nos venden fibra. Hoy en día el CBD implica miles de millones de euros en comercialización. Y claro, las grandes empresas quieren tener el control de ese negocio. Y España está perdiendo mucho dinero haciéndolo de esta forma, porque al final el que quiera transformarse va a otro país, paga en otro país. Entonces, si viviéramos en otros países, tendríamos protección y garantías de que estamos trabajando, porque al final ya un trabajo y un negocio es un sacrificio enorme, constante, todos los días. Nosotros vivimos casados con esta empresa, para que aparte también tengamos que estar pendientes de ¿y si mañana? ¿Y si mañana? Y entonces aquí salió la oportunidad de uno dentro de España que aparentemente tenía todos los requisitos legales y eso está comprobado que es verdad. ¿Qué pasó? Pues volvimos a hacer otra inversión para manipular la flor y cuando ya estaba todo en bolsas, lo precintaron todo. A día de hoy sigue precintado, entonces perdimos cientos de miles de euros. Tantos afectados en tantos puntos de España que han hecho las cosas bien, que han comprado su semilla certificada, que han inscrito sus cultivos en el REGEPA, que han pagado sus facturas con su IVA, que han comunicado a la Guardia Civil que están cultivando cáñamo, son detenidos. Pues me entraron en la tienda, entró la Guardia Civil, vieron el CBD, yo en ningún momento me negué a guardar el CBD, puesto que no es una cosa que yo haya comprado ilegalmente, entonces pues no tenía ninguna clase de miedo. Lo que pasa que claro, yo estaba esperando hacer mi propia marca de CBD, y mientras venían los papeles y tal, pero yo como tenía mi factura, las analíticas de la empresa y tal, pues yo no tenía ningún miedo, no tenía por qué esconder. Entonces cuando vieron el CBD, no nos detuvieron ni a mí ni a mi marido, porque vieron que totalmente estaba todo legal. Entonces lo único que hicieron fue llevárselo para analizarlo. Entonces ya cuando ya lo analizaron vieron que en vez de dar 0,2, 0,3, dio 0,6. No contaron que había un posible margen de error dentro del analítico.
¿Y os permitieron hacer una contraanalítica? No, no nos dejaron hacer ninguna contraanálisis. ¿Y qué es lo que os han dicho? ¿Qué es lo que dijo el juez? Porque es un 0,6, ¿lo consideran marihuana? Correcto. Por ser un 0,6 ya lo consideran directamente marihuana. Y estamos hablando de tráfico de drogas. Exactamente. José Antonio, hola, buenas Isabel. tardes. Buenas tardes, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Estás en Medcan, estás en tu casa. Muchísimas gracias, vamos a ello. Ahora mismo en España el CBD solamente está reconocido a nivel cosmético. Evidentemente el CBD, la mejor manera de tomarlo y la manera en que es más efectivo sería tomándolo con gotas. Pero los médicos no pueden decir que un cosmético te lo pongas en la boca. Con lo cual, ¿cómo acceden los enfermos al CBD o al cannabis en cualquiera de sus formas? Cada vez más médicos, aunque no se atrevan directamente ellos a recetar, que insisto, cada vez más, los derivan a la clínica para que en la clínica les hagamos el soporte correcto. Sin duda, el target de pacientes que se pueden beneficiar del CBD van desde los niños de 3-4 años, e incluso estaríamos hablando de neonatos, o sea, porque se está hablando que el CBD es un protector neuronal muy importante porque tiene un efecto antiinflamatorio, hasta personas con demencias y con Alzheimer y con problemas de más edad, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Pues que las capacidades que tiene el CBD a nivel antiinflamatorio funcionan muy bien en cuanto a los problemas que presentan los autistas, de inquietudes, de dolor y de dificultad para interaccionar con las demás personas. Nos encontramos que tenemos compañeros que están trabajando con la selección española de boxeo, sobre todo en deportes de contacto, porque como se ha demostrado y como ha quedado muy claro, acreditado en el mercado americano, cada vez más gente acude al CBD para acortar el periodo de recuperación de sus lesiones y mejorar en cuanto al rendimiento anímico y psicológico, pues con la capacidad que tiene de ayudar en el tema de ansiedad y de estrés. Estamos usando CBD para la ansiedad provocada por el tema de abuso de sustancias pues tipo la cocaína o tipo la heroína, ¿no? Y con buenos resultados. Es evidente que las empresas farmacéuticas ya han puesto el ojo en el cannabis y es evidente que quieren copar este sector. Es evidente que ya existen medicamentos, Epidiolex es un medicamento de CBD sintético al 99%, que se usa para casos concretos de una epilepsia refractaria y que se ha demostrado como un método eficaz para fibromialgia, para bajar el dolor de la fibromialgia, que es una enfermedad muy importante y que tiene muy poca explicación a día de hoy. Hay muchísimos estudios que están trabajando todo el tema de las enfermedades modernas, ansiedad, estrés. Si un paciente acude a vuestra clínica Medcan, ¿cuál es el procedimiento? Porque en algunas tiendas de CBD ofrecen, pues tómate 3 gotas, en otras 5, en otras 10, de una concentración de otra. ¿Cómo lo hacéis vosotros y cómo sería la forma correcta de hacerlo? Mira, nosotros hemos completado una serie de protocolos que nos vienen dados por la cantidad de pacientes que hemos tratado, insisto, más de 10.000 en los últimos años. Primero y más importante, el paciente nunca será atendido en Medcan si no ha entregado una documentación médica de lo que llamamos medicina general con anterioridad a la visita, ¿vale? Estos informes médicos de la medicina general, primero de todo, nos garantizan que la persona ha probado de tratarse con otros medios, ha tenido acceso a lo que llamaríamos la medicina coadyuvante y no ha tenido una solución que le haya satisfecho. Con lo cual, inicia con buena intención un tratamiento a base de cannabinoides. Segundo, se hace un despistaje
absolutamente importante en cuanto a patologías que puedan ocasionar problemas o efectos secundarios en cuanto a cannabinoides. Pero sí que cuando es necesario que intervengan cannabinoides completos, es absolutamente obligada la visita médica. ¿Por qué? Porque aunque el cannabis con intención terapéutica no está perseguido ni penado en España, sí que debe estar sustentado por un médico que sea un experto. El sistema endocannabinoide, ¿podrías explicarnos brevemente cómo funciona y cómo interactúa el CBD y THC con este sistema? Para explicarlo de una manera coloquial, porque a nivel técnico es bastante complejo. Entonces se trata de un sistema a base de moléculas que actúa con los receptores del cuerpo. Básicamente nos ayuda a modular la situación de la persona en la que hacen menos tensiones dentro del cuerpo. ¿Y qué opinas de la falta de regularización que hay en España al respecto de tratamiento de CBD, cultivo? ¿Cómo lo ves tú? Insisto porque hay que insistir. Estamos todavía trabajando con una norma del año 67. Es una norma que se hizo para un tema de ayudas agrarias y esta es la norma que todavía a día de hoy está funcionando en este sector, ¿no? Esto es terrible, o sea, es que del 67 a día de hoy hemos adelantado tanto que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando te encuentras con sinsentidos, pues los resultados son sinsentidos. Te encuentras con plantaciones que realmente pueden acreditar un 0,2, un 0,3% de THC con un alto porcentaje de CBD, que además es antagónico a los efectos del THC. Estás viendo que hay una intención de persecución, ¿no? Voy al hospital de Motril, me pongo en manos de hematología, que era lo que me correspondía. Todo el mes de julio pruebas prácticamente a diario. Y el día 3 de agosto del 2017 nos llaman y nos dicen que tenemos que ir para los resultados. Vamos allí y me dice el médico, el doctor, que tengo un cáncer en el sistema linfático, repartido por todo mi cuerpo, en estadio 4, y que no tenía cura. Te lo dicen así de claro. Mira, vas a ser una enferma crónica de por vida, vas a tener que pasarte la vida enganchada a la quimioterapia y es lo único que podemos hacer por ti. Para frenar un poquito lo que te pasa, pero no pueden hacer ya nada. No, me dicen, esto lo va a frenar, pero esto en cualquier momento puede volver, porque estás en un estadio muy avanzado, con lo cual, bueno, pues venga, quimioterapia. Yo no quería, al principio dije no, quimio no, pero otras cosas que me había mirado, en ese momento económicamente tampoco nos lo podíamos permitir, un poquito también la presión de la familia, los amigos, no, quimio, es que quimio, venga, pues vamos a la quimio. Durante casi un año yo fui una persona totalmente dependiente. Yo creo que los efectos de la quimio, creo que los sufrí todos. Estaba trabajando, por ejemplo, de comercial y yo tenía que ir al baño entre 20 y 25 veces. Imagínate la situación de una enfermedad, se llama mastocitosis, una enfermedad rara en la que me tiré muchos años de conejillo de indias de la sanidad pública, poniéndome los tratamientos, otros no daban con lo que era, a mí me iban destrozando, tuve muchos efectos secundarios, lo pasé muy mal. Y después de, no me acuerdo exactamente, fueron entre 12 y 15 años, me cansé y me puse a investigar un poquito a nivel de otras alternativas que no lo que me ofrecía la sanidad pública para ver si yo podía mejorar mi calidad de vida. Y entre todos estudios y probar muchas cosas, a mí lo que, por ejemplo, más me afectaba a mi enfermedad era la ansiedad y el estrés. Pues nada, entre todas esas terapias que empecé, conocí el tema de los cannabinoides y empecé a investigar muchas cosas por el tema de la ansiedad y el estrés. En este tiempo, de repente me llama una amiga de Cataluña y me dice: Lisi, tú que eres muy atrevida y tienes una mente muy abierta, investiga sobre el CBD porque el CBD está funcionando. Todo lo que le están metiendo a mi cuerpo, las consecuencias ya me las conozco todas.
Esto es natural. Yo me había informado mucho. Yo leí mucho, yo me compré libros que por ahí están, hablé con muchísimas personas, yo me informé mucho antes. Y cuanto más me informaba, más claro lo tenía que no me podía hacer ningún daño. Entonces, lo primero que el CBD hizo en mi cuerpo fue regular mi temperatura corporal. Cada día empezaba a notar cosas diferentes. Mis dolores iban a menos, notaba como podía empezar a estirarme un poco más, comía mejor, dormía mejor, mi estado de ánimo fue cambiando, pero ¿de qué manera? Y llegué a un momento que pude controlar mucho ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés. Mejoré mucho el tema del baño, los picores, los sudores, el malestar, el cansancio. Tanto que la próxima quimio que me tocaba, fui a hablar con el médico y le dije que tomaba CBD y me mira, se ríe y me dice: hombre, yo prefería que tomases aceite de oliva. O sea, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Sí. Yo ya no quiero más de esto, yo ya no quiero más química y al final, pues si me queda poco tiempo, quiero vivirlo con calidad de vida. Bailando, como dijiste. Volví al mes siguiente a hablar con el doctor y le dije que yo no quería más quimio y que no lo puedes dejar. Pues sí lo puedo dejar, porque yo mando en mi cuerpo, yo soy la dueña de mi vida. Volvimos al mes siguiente y me tenía preparado para firmar, no lo sé, como si me hubiese comprado 3 coches y 5 casas, algo parecido, no sé la cantidad de papeles que firmé ahí ese día. Y él me miraba con una cara: bueno, por tu propia voluntad y decisión renuncias. Digo, sí, y además lo hago encantada de la vida. Bueno, en estas que me tocaba un PECTAC. El último que me hice, que llevaba 3 meses tomando CBD, decía que no se veía ningún resto de célula cancerígena por ningún lugar de mi cuerpo, ni ningún tipo de inflamación. Y no se puede negar la evidencia. Vieron cómo estaba y en muy poco tiempo el cambio tan grande que hice, y es que a partir de ahí fue todo espectacular. Y sigue siendo, porque yo cada día me encuentro mejor. Y sobre todo lo que necesitamos es una regulación que nos dé seguridad a todos los agricultores. Nunca más puede ir un agricultor por hacer cáñamo industrial a la cárcel. A corto plazo estamos en plena pelea, porque ahora vienen los juicios de la oleada de persecución de los cultivos de cáñamo industrial, pero espero que en ese proceso no haya más gente que tenga que ir a prisión, como ya la hay y como ya la ha habido, y se vaya aclarando la situación con estas sentencias del Tribunal Supremo, por lo menos como una cuestión de mínimo. No tiene ningún sentido que esté perfectamente legalizada en Suiza y que en cambio esté perseguida en España. Somos las mismas personas, son la misma planta y el efecto, el resultado es el mismo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Lo único que hay que hacer para mejorar el cultivo del cáñamo es que todos los estamentos públicos lo clasifiquen y lo consideren como lo que es, un producto agrícola inocuo. Solamente con que a los agricultores los dejen trabajar con tranquilidad y a las tiendas les dejen comerciar con tranquilidad, sería suficiente. Esta regularización tendría que llegar primero mediante el verdadero conocimiento de la planta, donde no se mezclen conceptos de una genética con la otra. Y a partir de ahí, pues que haya una voluntad de que se conozca las posibilidades que tiene el cáñamo. Precisamente la normativa tiene más como objeto
subvencionar que otras cuestiones, que delimitar lo que es legal o ilegal. Nosotros en concreto nos sentimos arropados por la Junta de Andalucía, por el IFAPA, por COSE, pues a través de ellos, socios del proyecto, hemos solicitado permisos, hemos explicado de recuperar estas plantaciones de cáñamo. Es un cultivo histórico de aquí de España y de otros países, y en concreto de Granada. Era recuperar algo tradicional de una manera innovadora. Pues explicándolo hemos tenido la aceptación de nuestro organismo de control, de la agrícola, de la Junta de Andalucía, con lo cual pues nos sentimos agradecidos en ese aspecto. La regularización o la legalización que entendemos que tiene que venir en esta legislatura, porque realmente creo que hay voluntad política de hacerla. Por primera vez en 40 años veo que hay voluntad política de hacerla. Es lo que nos ayudará a todos a perder un poco el estigma del cannabis y darle una función más terapéutica e incluso la que se le pueda dar de tipo lúdico, que esté más controlada, que no sea un lúdico que perjudique. Nadie va a regalar un cambio y las inercias yo creo que llevan a ese cambio, pero puede ser que se alargue y se puede alargar tanto que se puede truncar en el camino. Creo que es positivo, pero sobre todo si la gente se une, ¿no? Y trabaja porque ese cambio se produzca. Estamos pasando una mala época, pero sin duda dicen que la verdad siempre triunfa. Entonces, cuando tú tomas contacto con el cáñamo, pues lo ves tan claro. Es un océano azul el cáñamo industrial. O sea, podemos hacer maravillas. O sea, podríamos tener un futuro aquí en España y darle un impulso a la agricultura en España, que está muy malita, y darle un impulso importante. Lo que se necesita para ello y para que la industria pueda desarrollarlo a un nivel industrial es que haya plantaciones que puedan suministrar la materia prima en mayor cantidad a la industria. Eso es lo que se demanda. Y entonces ya se sale de la mano del pequeño agricultor. El cáñamo tendría que tener estas dos variantes: el aprovechamiento industrial para grandes hectáreas y el aprovechamiento integral para donde aprovechamos semilla y flor y todas las partes de la planta para cultivos en extensiones pequeñas. Si la materia prima crece, la industria crece en nuestra tierra. Si la materia prima se controla y se mengua, la industria se impide su crecimiento. Las dos tienen que crecer a la vez. España tiene las mejores condiciones biológicas y climáticas del mundo para producir el cáñamo, porque es de aquí, su origen es aquí. Consume mucho menos agua que cualquier otro cultivo. Obtenemos un producto brutal con infinidad de salidas. Unos márgenes de beneficio tanto para agricultores como transformadores como comercializadores importantísimo. La revolución verde de Canadá, de Estados Unidos, ya ha llegado a Centro Europa. Entonces al final te pones a pensar y dices, Big Plan. Lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Qué futuro va a tener? Todo el del mundo. Entonces no se puede negar la evidencia y hay tantas personas que tendrían tantas cosas que decir a esto, personas que el CBD las ha ayudado a cambiar su vida. Ya no digo que se hayan curado, pero sí que tienen una mucha mejor calidad de vida. Yo nunca le diré a nadie, esto te cura, eso no se lo diré jamás a nadie. En mi curación intervinieron muchas cosas. Lo primero, mi fuerza de voluntad, mis ganas de vivir, el sentir que todavía no era mi momento, que yo todavía tenía algo importante que hacer aquí. Y vamos a dejarnos ya de tanta tontería. Y señores médicos, señores científicos, señores políticos, hablen con personas que tomamos CBD y escúchennos a los que tenemos algo que decir. Y en mi vida hubo un cambio muy grande antes y después del CBD. Es más, me atrevo a decir que el CBD me devolvió mi salud física, mi salud psíquica y mi salud espiritual.